Amada Iglesia Getsemaní, muy buenas tardes. Gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes. Y pues ahora lo hago como su pastor oficiante, lo cual pues me da mucho gusto el poder caminar también en este ministerio que el Señor nos ha dado. Y durante este mes de agosto hemos estado hablando acerca de la Biblia, ya que durante muchos años hemos celebrado este mes de la Biblia y pues hemos aprendido cosas muy importantes referente a este gran libro. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos deja? ¿De qué manera podemos utilizar la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Y hoy quiero que veamos cómo la palabra de Dios es un arma defensiva del Espíritu. Padre bendito, en esta tarde, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Por favor, dispone nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Por favor, Padre, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que ya dimos lectura de Efesios capítulo 6, quiero que meditemos en el versículo número 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios está dividida en dos partes. Del capítulo 1 al 3 manifiesta cómo es que la iglesia obedece a una multiculturalidad. La iglesia está compuesta por gentes de todas las naciones, por personas de diversos trasfondos culturales. Pero la segunda parte, a partir del capítulo número 4 hasta el final, pues ahora habla de la vida práctica de todo creyente. ¿Cómo se ve, pues, el vivir la vida cristiana? ¿Cómo se ve el que verdaderamente pueda ser yo un cristiano? Así nos hemos preguntado todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo sé verdaderamente que soy un hijo de Dios? Pues el apóstol Pablo aquí nos explica claramente que la vida cristiana se vive en el día a día. No es una vida únicamente de domingo a domingo, que se pone la ropa ese día especial, que toma su Biblia y su himnario y entonces en ese momento se es cristiano, sino que a través de la práctica que tiene que ver con nuestra manera de hablar, nuestra manera de tomar decisiones, pero la forma con la que convivimos con nuestros semejantes, los más próximos a nosotros. Y tiene que hablar forzosamente acerca de todos estos círculos más cercanos. Y pues toca lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver precisamente con el núcleo familiar, la relación entre esposo y esposa. Pero nos lleva a una realidad a la cual todos estamos inmersos y es la realidad de la maldad espiritual, que es lo que leíamos precisamente en este capítulo número 6. Y de manera metafórica, el apóstol Pablo nos invita a que nos pongamos la armadura de Dios. Una alusión a el mensaje del profeta Isaías hablando acerca cómo este Mesías iba a ponerse esta armadura, cómo iba a tener el Mesías esta ayuda del Espíritu Santo, que él iba a actuar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que en otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está recordando es que debemos de ponernos la armadura de Cristo.
Y nos habla acerca de cómo esta armadura pues nos protege nuestra cabeza, nos protege también los pectorales y hablando acerca del evangelio de Dios como estas sandalias que nos mantienen firmes en el campo de batalla. Y nos lleva a esta arma defensiva que es la palabra de Dios. Y seguramente usted se ha preguntado alguna vez por qué el apóstol Pablo aquí asemeja a la palabra de Dios con una espada. Bueno, déjeme contarle que lo que el apóstol Pablo está tomando como referencia es esta espada que se denominaba gladius y que era utilizada por un soldado de infantería en el Imperio Romano, y que cada vez que este soldado iba a la guerra llevaba esta espada. Era una espada que tenía características únicas, una espada que era de doble filo, una espada que en su punta, al ser redondeada, pues podía incluso atravesar armaduras. Y esto la hizo muy famosa a lo largo de la historia, si no es que muchos historiadores han afirmado que fue precisamente la espada del Imperio Romano la que los llevó a la cúspide como una potencia mundial. Y es que la espada pues siempre ha sido importante para todos los personajes históricos. Tenemos grandes espadas a lo largo de la historia, pues que han sido icónicas, como en el caso de este escocés William Wallace, que portaba su gran espada y que con ella liberó a toda esta nación del feudalismo. Recordamos también esta otra espada mítica de este rey Arturo, también con un nombre muy peculiar, Excalibur, y se ha identificado a la espada como este símbolo de liberación, como este símbolo de la fuerza de las personas que la utilizan. Y Hebreos capítulo 4, versículos 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el apóstol Pablo utiliza la imagen de esta espada para hacer referencia a la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la espada, así como lo acabamos de escuchar, tiene este filo que corta y que puede penetrar hasta lo más profundo de la persona. Es precisamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos lo deja muy en claro. Esta que puede llegar hasta lo más profundo del ser de la persona. Así que cuando vemos el por qué la espada, por qué la palabra de Dios es llamada una espada, debemos de recordar que el Espíritu de Dios es el autor de la palabra. No es nuestra espada, que podríamos llegar a pensar que esta espada nos pertenece. Es la espada del Espíritu. Es de Él. Ese es el que la usa, el que la blande. Entonces nos dice la palabra de Dios allá en la segunda carta del apóstol Pedro, que esta espada, esta palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y por esa razón debemos de saber que la espada tiene esta eficacia. La palabra de Dios tiene esta eficacia porque es lo que usa el Espíritu Santo de Dios para llegar hasta el ser más profundo. Y también esta
efecto del Espíritu es lo que hace a la palabra efectiva. Fíjense qué importante, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo que lo hace eficaz, lo que hace que corte, lo que hace que tenga este poder es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros debemos de hablar la palabra. Nosotros debemos de predicar la palabra, porque quien está obrando atrás de la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Hemos de estar muy conscientes de hablar el mensaje de la palabra de Dios, porque entonces el Espíritu Santo de Dios opera en el corazón de las personas. Así que la espada debe de ser usada, en primer lugar, para repeler las tentaciones de Satanás. Si la armadura de Dios que el apóstol Pablo nos está dando aquí en Efesios capítulo 6 es la armadura de Jesús, es la armadura de Cristo, y que nosotros debemos de ponernos esta armadura, significa que el Señor Jesús utilizó también la espada del Espíritu Santo en la tentación que tuvo en el desierto. Cuando Satanás llevó a Jesús al desierto para tentarle, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cada vez que llegó Satanás a tentarlo, él lo refutó con la palabra de Dios. Y cada vez que venía a presentarle una tentación, Jesús decía, escrito está, porque él sabía que necesitaba utilizar la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, esta espada del Espíritu Santo, la que le daría la victoria. Entonces, noten ustedes que esta espada, que se denominaba gladius en el latín, a pesar de que cada soldado de infantería llevaba también otra pequeña daga llamada apogilo, y llevaba también una lanza, y llevaba también unos dardos aplomados. Sin embargo, en la batalla cuerpo a cuerpo, cara a cara, la espada era la que tenía la mayor efectividad. Porque el apóstol Pablo nos está llevando a esta realidad de cada creyente, que nos encontramos en una batalla espiritual y que las tentaciones que Satanás nos presenta en la vida, no es que si en algún momento hemos de llegar a utilizarla, si en algún momento Satanás nos tienta, no, sino que es una realidad en la que usted y yo vivimos. Las tentaciones que nos presenta Satanás son diarias, y por eso hemos de usar la palabra de Dios. Hemos de usar la espada del Espíritu Santo para vencer las tentaciones que Satanás nos presenta. Pero también la espada debe de ser usada para destruir las obras de Satanás. La espada debe de ser usada para destruir las obras de Satanás. Debemos, en primer lugar, de apuntar esta espada a estas obras en nosotros mismos. Debemos primero destruirlas en nosotros mismos. La palabra de Dios es como un espejo que revela nuestra realidad, nos refleja claramente quién somos. Nadie puede esconderse, porque por fuera podemos aparentar una cristiandad, podemos aparentar una vida consagrada. Nuestras palabras, nuestra forma de comportarnos puede aparentar que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero el único que conoce nuestro ser interior es el Espíritu Santo de Dios. Y es esta palabra la que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, para discernir ahí
cuáles son las intenciones que tenemos, cuáles son nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que nos confronta contra nuestra realidad pecaminosa, pero también las obras de Satanás, donde quiera que éstas se manifiesten. También debemos de utilizar la palabra de Dios para oponernos a ellas. Debemos de utilizar la espada del Espíritu para oponernos a las obras de Satanás, para destruirlas. Fíjense qué interesante, cómo en algunos momentos se abre la oportunidad de ¿qué? Pues de poder compartir la palabra de Dios. Y en algunas dependencias de gobierno a veces se invita a los cristianos a que hablen a las personas, pero no de la palabra de Dios. Y dicen para que hablen de valores. Y entonces en algunas ocasiones se nos dice no pueden hablar de religión. No pueden hablar nada que tenga que ver con lo religioso, pero sí pueden hablar acerca de los valores. Y es cuando la palabra de Dios cobra el verdadero valor que tiene. Porque es interesante cómo en la Escritura varias veces se utiliza la palabra logos para definir la palabra de Dios. Es decir, este verbo que es la palabra de Dios, toda la revelación de la palabra de Dios. Pero cuando utiliza aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, el versículo 17, que debemos de usar la espada del Espíritu, y dice que es la palabra de Dios. Palabra es rema en el idioma original, que quiere decir una revelación especial que Dios nos ha dado a través de su palabra. Cada uno de nosotros tiene esta revelación que Dios hace a su palabra. Podemos estar escuchando este mismo mensaje, cientos de personas, pero a cada una de ellas Dios les va a hablar de una forma diferente. Este rema entonces es la aplicación de la palabra de Dios a mi propia vida. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir sin mencionar nada de religión, debemos de hablar lo que Dios nos ha hablado en su palabra, es decir, traducirlo en este mensaje de la forma en la que Dios nos ha hablado, lo que hemos nosotros aprendido de la palabra de Dios. Como nos dice la Escritura, les hablaré pues en misterios, ahí en el Salmo capítulo 78, el versículo número 2. Les hablaré en proverbios. El hablar esto, el explicar claramente lo que la palabra de Dios significa, es en la forma que nosotros ya la hemos entendido, ya la hemos interpretado. No solamente se trata de conocer versículos bíblicos, no solamente se trata de recitarlos, sino el saber qué significan. Pero lo más importante de todo es la manera en la que lo estamos aplicando. Y también la palabra de Dios entonces tiene que ser usada para oponernos al error. Hoy encontramos en las noticias estos claros ejemplos de cómo el error está presente en la sociedad. Hace unos días veíamos en los titulares de los noticieros cómo un joven fue humillado en una de sus clases porque él quería que el profesor y sus compañeros de clase, al tomar en línea, se dirigiera a él en un término o en un género neutro. Esto que están utilizando anticientíficamente, antilógico, el ya no de decir a las personas si son varón, si son mujer, ya no hablar en términos masculinos ni femeninos, sino terminar en un género neutro, para no ofender a nadie.
Entonces ya no puedes decir la mesa, sino tienes que decir la mese. Ya no puedes hablar acerca del carro, sino tienes que hablar y decir ahora de la carra. ¿Por qué? Porque el poner la E al final de los términos masculino y femenino, eso es lo que hoy se está enseñando, que tiene que ver como la inclusión. Estos obviamente son errores. Y lo que nosotros tenemos es la espada del Espíritu Santo de Dios. Y hemos de oponernos al error. Pero vean ustedes qué diferencia es decir, bueno, lo que yo pienso, bueno, lo que yo creo es que se debe de decir así. Pero ahora ustedes escuchen cuando decimos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, eso ya es algo muy diferente. La gente creyente no quiere citar la palabra de Dios porque tiene temor a ser tachado de religioso, tiene el temor de ser tachado de retrógrada. Pero entonces vamos a adoptar nosotros ideologías anticientíficas, vamos a adoptar nosotros ideologías fuera de toda razón por el simple hecho de no ser juzgados ni criticados. Cuando Spurgeon hablaba acerca del poder de la palabra de Dios, Spurgeon dijo, la palabra de Dios es como un león enjaulado. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la jaula y el león se defenderá por sí mismo, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tiene este poder de ser utilizado por Él. A nosotros nos corresponde el llevar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para buscar la conversión de los pecadores. La conversión de los pecadores. Ese es nuestro trabajo. Ese es para nosotros nuestra obra. Esa es la manera en la que hacemos el uso de la espada del Espíritu. Amado hermano, amada hermana, hoy que celebramos y que concluimos estos temas del mes de la Biblia, ¿realmente estás utilizando tú la espada del Espíritu? ¿Realmente es un proyecto para ti de vida el destruir la obra de Satanás en tu propia vida, leyendo diariamente la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios? Hoy tenemos increíbles herramientas que desde nuestro celular y con el acompañamiento de otros hermanos, el poder leer la palabra de Dios. Pero tú estás oponiéndote al error con la palabra de Dios. ¿Cuántas de las personas que están a tu alrededor aún no conocen de Dios? ¿No será el momento de que tú les hables la palabra? Lo que Dios ha hecho en ti a través de su palabra. Usa pues esta arma defensiva que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por este privilegio que nos da, Señor, también de saber que tú nos has dado la espada del Espíritu. Ahora no permitas que la dejamos guardada solamente allí en el librero, en nuestra cabecera, sino que le demos el uso que tú esperas en la lucha espiritual que vivimos cada creyente. En Cristo Jesús. Amén.